Hoy diga, hermano, esta noche, Dios nos guarde, gloria al Señor. Venimos con remisión y perdón de pecado. Ese es el título en esta noche. Remisión y perdón de pecado. Y como tema, relación y comunión. Vamos a hablar de eso, lo que es la relación y lo que es la comunión. La relación que adquirimos cuando aceptamos a Cristo y la comunión que muchas veces perdemos dentro del cristianismo, dentro del tratado de Cristo. De la posición que tenemos. Pues tenemos una posición y una relación y muchas veces perdemos la comunión, de eso vamos a hablar. Entonces en esta noche que Dios nos bendiga, Dios nos guarde a todos. Tenía día que no aparecía por este medio. También los hermanos audio escucha, los que están escuchando por medio de este aparato. Bueno, hermano, vamos a involucrarnos más en las clases, vamos a tener más tiempo para las clases que estamos exponiendo. Espero, aspiro de que todos hayan entendido, porque si no han habido preguntas con relación a lo que estamos aprendiendo, es porque todos lo llevamos en buena ley. Quiero que estos mensajes también sean recomendados a otras personas para que le puedan dar también su aval o su aprobación y también ellos puedan aprender con nosotros. Remisión y perdón de pecado. Para nosotros, ir más adelante, pues, por decir algo, vamos a clarificar la diferencia entre la posición y el estado. La posición de un creyente y su estado, o la relación y la comunión, que es lo que estamos hablando. Por lo menos sí. Vamos a poner un ejemplo con familiar, por decir algo, en el término familiar. ¿Ve? Desde el momento que yo nací, entonces yo me convertí en hijo de José Array. Esa es mi relación que yo tengo con él, mi posición, esa es mi posición. ¿Ve? Por sangre yo soy hijo de él, pase lo que pase, esté contento, esté bravo, ¿ve? Soy hijo de él. ¿Ve? Pero la comunión, ¿ve? Muchas veces yo la rompí por mi postura, por mis necesidades como joven, por mis necesidades, por mala costumbre, y entonces se rompía esa comunión. Pero la relación nunca, la posición nunca. El estado puede que varíe, pero no la no la posición, no la relación, no la posición, eso no cambia. Como hijo de Dios, acuérdense que hablamos de nuevo nacimiento, nacido de simiente corruptible, por eso es que estamos hablando de esto, nacido de simiente corruptible. Cuando somos nacidos de simiente corruptible, esa es nuestra relación, desde el momento que creímos. ¿Qué relación tenemos? Hijo, nos relacionamos con Dios. ¿Ve? Pues de ahí por eso le decía, de ahí la diferencia que estamos haciendo. Primero dimos el primero del nuevo nacimiento, vamos a hablar de con relación a remisión y perdón de pecado. ¿Ve? Porque la remisión podemos decir, la remisión se efectiva una vez, es hecha efectiva una sola vez, el perdón, la remisión de pecado, cuando nacimos de nuevo. Cuando llegamos por primera vez a Cristo, entonces tenemos ese arrepentimiento para remisión. Acuérdense que hablamos de las dos clases de arrepentimiento, no se los olviden nunca. Hablamos de las dos clases de arrepentimiento cuando decíamos arrepentimiento para remisión de pecado, pudiéramos decirlo ahora que estamos hablando de este tema. Arrepentimiento para remisión de pecado. ¿Ve? Y también hay otro arrepentimiento para el perdón de los pecados, de los vicios, de las fallas, de los no atinales que cometemos. Puede ser a diario, puede ser cada 3 días, puede ser semanal, puede ser mensual, puede ser anual, pero los cometemos. ¿Ve? Porque dice la Biblia en Juan, primera de Juan 1, si decimos que no tenemos pecados, hacemos a Dios mentiroso. ¿Ve? Por eso agrega la S, pecados. ¿Ve? No dice en tono absoluto pecado, cuando como habla de la ley cuando habla de la ley del pecado que traemos de Adán. ¿Ve? Entonces es bueno que tengamos esta diferencia y que entendamos por eso le decía, el estudio viene a la par con el otro, acerca de lo que estábamos hablando.
acerca del nuevo nacimiento. De ahí la bendición que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Ves? Ya le di el ejemplo. Ya le di el ejemplo de yo nacido de Array, yo seré siempre hijo de Array por toda la vida de Array. ¿Ves? Puede ser que la comunión se rompa por mis malas actitudes. Así pasa también con el creyente. ¿Ves? Vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar esto más adelante, como dice Romanos capítulo 8, verso 16. ¿Ves? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la relación. ¿Ves? En Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, heredero de Dios por medio de Jesucristo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, pudiéramos decir, se trata de una relación que no se puede romper. Cuando se ha llegado a ser hijo, siempre se es hijo. Hermano Ray, ¿te está hablando de seguridad eterna? No, yo hablo de vida eterna, de vida eterna. Y de seguridad eterna pudiéramos explicarlo en otra oportunidad. ¿Ves? El que es hijo, el que ha nacido de nuevo, siempre será hijo. Por eso le decía, pero existe el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es la comunión. ¿Ves? Desde el momento de que tus pecados han sido perdonados. ¿Ves? Porque sabemos que nuestro puesto en nuestra posición de la familia celestial siempre será de hijo. Así como en la terrenal siempre yo seré hijo de Array. Así en la celestial también soy hijo de Dios. Y esa posición no cambia. Mi estado sí cambia, mi comunión sí cambia. ¿Ves? Vuelvo y repito, cuando yo me portaba mal, entonces mi estado cambiaba. Mi comunión cambiaba con mi padre, porque él se molestaba, me corregía, y entonces muchas veces no estábamos en concordancia. ¿Ve? Y eso sucede cuando pecamos y no tenemos vuelta esa relación para con Dios como nuestro Padre. Y así también como cuando nosotros vamos a nuestro Padre, eso es volver a la comunión. Quiero enseñar esto. Así como cuando yo de repente decía, oye, Padre, aquí hice mal, perdóneme esa. Perdóneme, y mi papá me restauraba de nuevo. Y volvió a mi posición y nos sonreíamos, y nos reíamos, y nos mandaba a hacer mandado y nos daba, pues volvíamos de nuevo a la comunión. No solamente había una posición, una relación, sino que había una comunión, así también en el sentido celestial. Cuando pecamos tenemos que ir delante de Dios. ¿Ves? Padre, perdóname, hemos pecado, aquel lo hice mal, no todo, ¿ves? Y volvemos a tener posición y comunión. Lo que más se ha roto en este tiempo es la comunión. Gente presidiendo, gente cantando, gente predicando con la comunión rota, no reconociendo que hay una relación ahí, que hay una posición que no está, un estado que no está bien. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por eso es que es bueno que Cristo esté en nosotros, no solamente nosotros en Cristo. Por eso le digo, no es suficiente que Dios en Cristo esté en usted, sino que usted tiene que estar en Cristo. Cristo en usted, Cristo en usted. Por eso le decía, cuando Cristo está en nosotros, es filiación, es la posición, es el estado. Pero usted es Cristo, es comunión. Cristo está con nosotros en el momento que nacimos. Pero usted está en Cristo, que es lo que le estamos diciendo, que es la comunión. Pues primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo no tiene nada que ver que si usted es salvo, que si no es salvo. No, 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 no. Que si usted va a ganar otra vez de nuevo su posición, para que vuelva otra vez a la afiliación. No, no. Este versículo está hablando de restablecer comunión. La salvación que viene después de la salvación. Confesar los pecados, no de uno que no está en la salvación.
Confesar pecado no es pedir por la salvación. Confesar pecado es volver de nuevo a aquella relación, a aquella comunión que estábamos gozando nosotros con nuestro Padre Celestial, que fue rota a causa del pecado. A causa del pecado. El pecado rompe la comunión, rompe esa comunión con Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, volver, repito, con la comunión. Con la comunión ya somos hijos de Dios, a nuestro espíritu testimonio que somos hijos de Dios, entonces tenemos que guardar muy bien nuestra comunión, porque la comunión se rompe, amado, gloria al Señor, es a raíz del pecado, pues, de la carne, de nuestra concupiscencia, de las cosas que no agradan a Dios, entonces eso permite que la comunión se rompa, pero nuestra posición permanece, ¿ves? Por eso es que cuando dice, cuando comenzó mi pecado, Él nos limpia de toda maldad. ¿Ves? No es para salvación, sino para comunión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pecado debemos confesar? Aquellos que hemos cometido después de ser salvos. ¿Ves? Incluso puedo acordarme de eso porque hace días, semanas atrás, tuve que hacerlo, tuve que confesarme. ¿Ves? ¿Para qué? Para uno volver a la verdadera comunión. Cuando comenzó mi pecado, nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Esos son pecados cometidos después de la salvación, después de ser hijo. Después de ser hijo y después de la salvación que tenemos en Cristo, que es una posición celestial, cometemos pecado. Si decimos que no cometemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. ¿Ves? Entonces, para estar en perfecta armonía, para estar en perfecta armonía y por la razón por la que mucha gente no recibe respuesta a sus oraciones, es que ellos sufren de comunión rota y no se han dado cuenta, no han sido enseñados. ¿Ves? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de saber esto, lo que es remisión y perdón de pecados. Por eso le dije que tenemos que tener otro cuidado. La confesión o el arrepentimiento, la confesión, en el uso exacto hay dos términos, hay dos tipos de confesión. La confesión para salvación y la confesión para restablecer comunión rota. Como le expliqué en otra oportunidad, como arrepentimiento. Arrepentimiento para salvación, para nacer de nuevo, y arrepentimiento para el perdón de pecado. Hay un arrepentimiento eso que es único, que acontece una sola vez. ¿Ves? Igual que la confesión para reconocer a Cristo como Salvador y nacer de nuevo, es una sola vez, es una sola vez. Y entonces hay otra confesión de los pecados, ¿ves? De continuo, como dice Romanos capítulo 10 verso 9. Ese que está en Romanos capítulo 10 verso 9. Si confesares con tu boca que crees en tu corazón, es para salvación, para salvación. Y el que está en primera de Juan capítulo 1 verso 9, hermano Ray, ese es para comunión. ¿Ves? Hijito, mire como dice el capítulo 2 verso 1. Hijito, estas cosas escribo para que no pequéis. Hijito, la posición. Hijito, el estado. Estas cosas escribo para que no pequéis, comunión rota. ¿Eh? Pero si alguno hubiese pecado, alguno roto la comunión, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación. Él es el perdón. Entonces vuelvo y repito, hay uno, hay uno para perdón de pecado y uno para nacer de nuevo. Vuelvo y repito, tenemos que tener cuidado. Por eso es lo que dice también este libro de los Hebreos, capítulo 6, del 4 al 6. Este, tiene uno que saberlo leer, ¿ve? Porque entra en esto que estamos hablando hoy. Y quiero regalárselo, porque eso tiene bastantes años y las personas dicen una cosa, dicen otra, pero como estamos enseñando hoy. Hermano, Hebreo capítulo 6 del verso 4 al 6, ¿está hablando de remisión o de perdón de pecados? ¿Está hablando de estado o está hablando de comunión? ¿Ve? Entonces, cuando usted va ahí, ¿ve? El versículo está hablando es de comunión rota, de comunión. No está hablando de posición.
¿Ve? Digo, usted perdió la posición, entonces tiene que sacrificar de nuevo a Jesucristo y nacer de nuevo. No, no, no puede hacer de nuevo porque no puede haber desnacido. El que nació de nuevo una vez, nace para siempre, hermano, no se lo olvide nunca, siempre se echa en la mente, siempre sé eso, siempre sé eso. Cuando un hombre, ¿cuántas veces nace un hombre para ser salvo? ¿Ve? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se puede arrepentir para remisión de pecado? Una sola vez. No dos, tres, ni tres veces. Por eso le digo que después de confesar al Salvador de pecado para arrepentimiento, la confesión de los pecados trae a la persona de vuelta a la comunión. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. ¿Ve? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, para remisión de pecado, de que no hay que arrepentirse. Uno no puede ser salvo por segunda vez. Uno no puede nacer de nuevo por segunda vez. Por eso le digo, el arrepentimiento es un tipo de confesión. ¿Ve? El pecado rompe la comunión con Dios. Por eso que dice la Biblia, dos no pueden estar de acuerdo. Vamos, tres, tres, si la mente no me es infiel. Por eso es que dice que Dios no puede estar en comunión con nosotros cuando nosotros pescamos. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Dios es luz, está en Juan, primera de Juan, 1:5. ¿Ve? Por eso es que hay bastantes personas con comunión rota. Con la comunión, tienen la comunión rota, hermano. Por eso es que no le contestan las oraciones, por eso es que usted ve las cosas que pasan en las congregaciones, por eso es que usted ve tanta malicia, por eso es que usted ve que no se contestan las oraciones. ¿Por qué? Porque hay tinieblas. Cuando hay tinieblas, que es pecado, hay comunión rota. ¿Ve? Cuando el pecado permanece sin confesar y no es abandonado, ¿ve? Hay rotura de comunión, hay rotura. Cuando hay rotura de comunión, atrae la disciplina de Dios. No se le olvide nunca, cuando hay rotura de comunión, ahí es donde entra la disciplina de Dios porque usted es hijo. ¿Ve? Que es lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 12. ¿Ve? El padre que ama castiga a su hijo, ¿ve? Lo corrige, ¿ve? En las cuales todos hemos sido participantes, ¿ve? De las cuales los que no han sido corregidos, entonces no son hijos, son bastardos. ¿Ve? Entonces la corrección llega por medio de la palabra, por medio de la predicación, llega la disciplina, llega la corrección, tiene que llegar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la ruptura de la comunión, vuelvo y repito, atrae la disciplina. Y se lo ve usted en los Corintios. ¿A qué se debe que algunos de los santos de Corinto estuvieran enfermos? ¿Ve? Y hasta experimentaron más. ¿A qué se debe eso? Santos de Corintio. Porque dice para que su espíritu sea salvo en el día de fuego. ¿A quién le dice eso? A los hijos, ¿ve? Que han perdido la comunión. Entonces Dios los corrige, ¿ve? Dios los confronta, porque son hijos. Primera de Corintios capítulo 10, verso 29 al 32, ahí está, cuando habla de la Santa Cena. Dice, algunos incluso murieron, ¿ve? Habían sido hechos aptos para el cielo mediante la obra redentora de Cristo Jesús, pero no eran aptos para continuar una vida de testimonio aquí en la tierra. Mire eso, mire una gravedad, ¿ve? Mire eso es una gran verdad, no se lo olviden nunca. Estaban aptos para el cielo, por una posición que adquirieron en una oportunidad, pero con el transcurso del tiempo rompieron comunión y no quisieron restaurar esa comunión por medio de la sangre y pensaron que era burla y tomaban la cena indignamente. ¿Ve? Y por eso dice, algunos de ellos están enfermos y unos duermen. ¿Ve? Y si no somos juzgados, entonces seríamos juzgados con el mundo. Pero siendo juzgados ahora, no somos juzgados con el mundo, ¿ve? Porque Dios nos va a corregir. La rotura de comunión resulta una pelea en los galardones. Cuando usted ve los galardones, la rotura de comunión, usted lo ve en 1 Corintios capítulo 3, verso 15.
Todo lo que usted haga, todo lo pasado, todo lo que usted efectúe, todo lo que usted comunique, todo lo que usted manifieste, todo lo que usted haga dentro de la iglesia, que esté fuera de la comunión o haya comunión rota, eso no sirve para nada, hermano, no se lo olviden nunca. Eso no sirve para nada. La rotura de comunión resulta una pérdida de galardones ante el tribunal de Cristo. Todo el tiempo pasado fuera de comunión con Dios es tiempo perdido para siempre. Entonces es una gran verdad, ¿no? Es una gran verdad que nuestra relación con Dios, nuestra relación, no se lo olvide, no la comunión, nuestra relación con Dios es imposible de romper. Ahora la comunión sí, la comunión rompe, ¿ves? Porque cualquier cosa rompe la comunión con Dios, tu Padre Celestial. Por eso es que tú ves en el Antiguo Testamento un ejemplo, en el Antiguo Testamento David constituyó un ejemplo clásico de santo con comunión rota. Por eso lo leemos leemos en su confesión y su restauración. Salmo 32 y Salmo 51. Ahí usted ve un creyente que tenía comunión rota, un hijo que tenía comunión. Cuando usted ve en el Nuevo Testamento, puede tomar el hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Muchas veces lo agarramos para una historia para la conversión del pecador, para que el pecador vuelva, pero como usted ve, ya ese hombre tenía una posición, ya él tenía una posición, ya él era hijo. ¿Sí? Y la relación quedó rota por la rebeldía del hijo, pero todavía era un hijo en un país lejano. ¿Sí? Esos son capítulos que podemos aplicarlo para los hermanos caídos, para los hermanos que están un poquito fríos, para los hermanos que están encadenados en pecado, que tienen razón, el hijo pródigo, para volver a la comunión. El pecado rompe la comunión, pero siempre hijo. Es bueno que sepamos eso, para nosotros no errar en este párrafo de Lucas capítulo 15. ¿Qué pasó, hermano, en Lucas capítulo 15? ¿Qué había ahí? Ahí lo que había era comunión rota. Estaba rota la comunión. ¿Por qué? Por la desobediencia del hijo. ¿Sí? Por eso le dije lo de Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 que habla de el perdón de pecado. Por eso en primera de Juan habla de comunión y confesión y comunión rota. Habla de lo que uno tiene que hacer como hijo de Dios, que primera de Juan. Vamos a primera de Juan, amado. Capítulo 3, capítulo 1, verso 3 al 10. Vaya conmigo. Y yo le voy a dar ahí una, entre unos paréntesis, una interpretación. Primera de Juan capítulo 3 del 3 al 10. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Esta cosa escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mire, está claro. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no. Esto está sucediendo bastante. Si decimos que tenemos comunión con Él, hay gente que tiene la comunión rota, hermano. Por chisme, por desobediencia, por malos pensamientos encadenados, por muchas cosas dentro de las congregaciones, más que todo. No estamos hablando de las personas que no conocen a Cristo, personas que creen que han nacido de nuevo, que han nacido de nuevo, y si no nace de nuevo no puede ver a Dios. Tienen comunión rota, hermano, pastores, evangelistas, con comunión rota, con comunión rota. Por eso es que pasan por procesos, por eso es que caen en cama, pastores enfermos en cama, no lo sana nadie. Ni el cariaquito morado, nada lo salva, nada lo sana, porque es Dios que lo tiene así, para Él con tanto amor que le ama, para volverlo a la comunión, no para salvarlo,
está pasando por ese proceso porque es salvo. No se lo olviden nunca. No para salvarlo. ¿Ve? Pero es que dicen, no, este es el mensaje que hemos oído de él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Ve? Ya nos perdonó los pecados pasados. Ya lo lanzó a lo profundo de la mar. Entonces ahora como hijos, las fallas y las debilidades que nosotros cometamos, tenemos que confesarlas. Por eso es que dice, nos dice claro, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ve, ahora que sí entendemos el versículo, ahora sí lo comprendemos. Pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión. ¿Quiénes tenemos comunión? ¿Ve? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Quiénes vamos a tener comunión? Dios y yo. ¿Ve? Y tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo con pecado porque el pecado hace que la comunión esté rota. Cuando nos limpia de esos pecados, vuelve la comunión. ¿Ve? Vuelve esa comunión. Por eso es que tenemos nosotros que ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Pues se dice, porque si decimos que no tenemos pecado, ¿ve? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no es nosotros. Si confesamos nuestros pecados, comunión rota. ¿Ve? Que es el versículo que le dice, si confesamos nuestros pecados, ¿ve? Comunión rota. Por eso es que el versículo anterior dice, si decimos que no tenemos pecado, viste que no tiene la S. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el versículo anterior le está hablando es de la ley del pecado que siempre está, la ley. ¿Ve? Pero los pecados son los vicios. Después que nosotros conocemos al Señor, si confesamos nuestros pecados, comunión rota, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados de la comunión rota y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros, en el cuerpo y el alma. ¿Ve? Por eso es que dice el 2:1, esta cosa escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un hijo puede salirse de la comunión, un hijo puede andar en tinieblas, pero un hijo nunca puede apartarse tan lejos para perder la palabra posición o para dejar de ser hijo, hermano. Vuelvo y repito, esto es una verdad que no estamos dando licencia porque es peligroso para pecar. ¿Viste? Por eso que tenemos que tener cuidado. Por eso la palabra apartarse, que tiene el Nuevo Testamento en ese sentido, para que nosotros consideremos y entendamos, gloria al Señor, lo que se pierde cuando nosotros nos apartamos, ¿sí? Que nunca dejamos de ser hijos. El hijo no puede apartarse hasta dejar de ser hijo, ese no. Parece que es bueno nosotros tener ese, lo que dice Pablo también cuando habla de la adopción. Aunque en la adopción esa persona no tiene la sangre, pero no tiene la simiente, pero en el gobierno romano era de gran valor. Era de gran valor. Cuando lo usa así jurídicamente, el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, eso era algo. Si tenía deudas pasadas, eso quedaba en el pasado. Y si el hombre que lo estaba recogiendo como hijo, lo estaba adoptando, tenía riqueza, él pasaba a gozar de todas las riquezas y pasaba a gozar de todo. Eso es lo que quiere decir ahí el apóstol Pablo cuando dice que nos adoptó. Nos dejó toda la deuda, todo lo que debíamos, todas las miserias y nos trajo el reino de su amado Hijo Jesucristo, donde gozamos ahora de todos los beneficios que tiene nuestro Padre, que es rica con toda bendición espiritual. Ese es adoptado. ¿Eh? Parece que nosotros no somos siervos en ese sentido de desconocido o de no tener relación. Somos siervos en nuestra posición delante de Dios, pero Él nos considera a nosotros hijos. Estamos en una posición mucho mejor que lo del Antiguo Testamento. Estamos mucho mejor. ¿Eh? Que ellos estaban en la iglesia como siervos.
Me parece que la iglesia a veces da cosas, da como lástima. ¿Por qué? Porque siendo hijo, fíjese usted, lo que hicieron Moisés, lo que hizo Isaac, lo que hizo Jacob, lo que hicieron aquella gente como siervo, porque lo que ellos hicieron lo hicieron como siervo. Y nosotros ahora como hijos, hermano, la iglesia muchas veces da hasta pena de la posición, dice. Parece que Gálatas 4:7, ahí lo dice. Somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado, amados, nosotros, de que nuestra relación sabemos que tenemos esa posición fija. Es una posición, ¿ves? Nuestra relación, ¿por qué? Porque ha habido remisión de pecado. Cuando hay remisión de pecado es que nací de nuevo. Cuando hay remisión de pecado, no se lo olvide, nací de nuevo. Es una posición que tenemos en Cristo, el Cristo. Una posición firme, duradera, que quiere enseñársela para que usted tenga una confianza en Dios. Que aunque erramos y se rompa la comunión, tenemos que volver a esa comunión. ¿Ve? La relación de hijos siempre va a ser, hermano, si usted ha nacido de nuevo. ¿Ve? Tenemos que saber esa diferencia, porque esa diferencia nos va a salvar, esa diferencia nos va a animar, esa diferencia nos va a hacer volver. ¿Ve? Esa diferencia va a quitar los temores. ¿Ve? Yo cuando rompía la comunión con mi padre terrenal, muchas veces me daba temor porque me iba a unos correazos. Pero después a la larga me acercaba, y después que me acercaba, que me soltaba, me daba los correazos, entonces volvía a la comunión de nuevo y gozábamos se olvidaba todo aquello. ¿Ve? Así también nuestro Padre Celestial. De todo lo que somos hijos, hermano. ¿Ve? Cuando cometemos pecado, perdemos la comunión. ¿Ve? Perdemos una comunión espiritual. Pero ya confesados esos pecados, entonces volvemos de nuevo a lo que es relación y comunión. Lo que se conoce como remisión, que es relación, y perdón de pecado. ¿Ve? Posición y estado. ¿Ve? La posición siempre de hijo. ¿Ve? Pero el estado siempre fluctúa. Así como usted, la posición suya es de hijo. Pero a causa de la debilidad, de la flaqueza, de la poca búsqueda, del descuido, se pierde la comunión. Ahí donde tenemos que estar pila, ahí donde tenemos que velar para no perder esa comunión. Porque después de perder la comunión, voy a decirlo, puede venir la corrección. Voy a ponerlo así. Puede venir. Yo sé que viene, pero puede venir la corrección. Y la corrección viene de parte de Dios. Hebreo capítulo 12. ¿Ve? Viene la corrección de parte de Dios. Entonces, amado, gloria al Señor, ojalá nosotros tengamos en cuenta todo esto. ¿Ve? Como dice Juan capítulo 1, verso 12, más a todos los que me recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que ha de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y en el nuevo pacto, ¿ve? Una relación de padre. Vuelvo y repito, el pecado rompe la comunión con Dios. El pecado rompe la comunión con Dios. Nos hace perder galardones, ¿ve? Puede ser que nos discipline, ¿ve? Entonces es algo que tenemos que tener muy claro, hermano. Vuelvo y repito, remisión de pecado es cuando nacemos de nuevo. ¿Ve? Y perdón de pecados en el trayecto de nuestra vida, después que somos hijos. ¿Ve? Tiene que perdonar los pecados. ¿Cuántas veces nacemos de nuevo? No se lo olvide, una sola vez. ¿Cuántas veces volvemos a restaurar la comunión? Varias veces, porque en el transcurso del tiempo, me acuerdo, hace días, hace meses, tenía la comunión rota. ¿Ve? Cualquier pecado, cualquier falla, se rompe la comunión y tenemos que pedirle perdón a Dios, una palabra, un pensamiento. ¿Ve? Porque Dios es espíritu y Dios es santo. Y el pecado es tiniebla. ¿Ve? Y el pecado todavía puede alcanzarnos en el descuido, en no velar, ¿ves? Con tu padre, con tu madre, con tu esposa, con tu esposo, pensamiento, ¿ves? Hecho, palabra, cualquier cosa, puede ser que la comunión se rompa. Pero eso no puede llenarte de desesperanza. Eso tiene que llenarte de esperanza. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Ves? Tu posición, no se te olvide. Su posición, hermano. Vamos a ponerle las dos. Posición y relación. Es lo mismo. Vamos a ponerlo aquí en lo mismo. Posición y relación. La posición, ¿cuándo alcanzamos la posición?
la relación, hermano David, cuando hay remisión de pecado. ¿Sí? Cuando hay remisión de pecado, ahí viene la relación. ¿Sí? Y la comunión, hermano David, cuando viene el perdón de los pecados. ¿Sí? Cuando viene el perdón de los pecados. De ahí la bendición que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido redimidos. ¿Sí? Redimidos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y por eso es que estamos haciendo esta diferencia. Hicimos la diferencia entre Israel y la iglesia. Hicimos la diferencia entre el día de Dios, el día de Cristo y el día del Señor. Hicimos la diferencia entre las dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina, naturaleza espiritual. Y ahora estamos nosotros hablando también de estas dos diferencias, lo que es relación y lo que es comunión. Comunión es una cosa y relación es otra. ¿Ve? Los hijos, los pecadores tienen que tratar de buscar la relación. ¿Cuál relación, hermano? De convertirse en hijos de Dios. Ajá, hermano David, los hijos de Dios cuando pecan, los hijos de Dios tienen que tratar de restablecer la comunión, pedirle perdón a Dios porque ellos son hijos. ¿Ve? Ninguno que no sea hijo no va a restablecer comunión. Tiene que restablecer primero es la relación. Vuelvo y repito, relación es una cosa que es igual a posición y la alcanzamos con la remisión de pecados. ¿Ve? La comunión, el estado y el perdón de los pecados, de los vicios que están dentro de la naturaleza que decíamos en el estudio pasado, están dentro de la comunión. Eso nos va a hacer que nosotros volvamos a la comunión. Entonces Dios le bendiga, amado. No se le olvide relación y comunión, remisión y perdón de pecado, para que Dios nos ayude. Nuestra posición es una cosa y nuestra comunión es otra. Cuando fallamos, cuando erramos, cuando pecamos, se rompe la comunión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dios le bendiga, Dios le guarde y seguimos para adelante. Estamos pendientes y seguimos con otros estudios más adelante, hermano. Dios nos va a bendecir. Amén.